después de estas. Y al instante Juan estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. El trono representa, hermanos, la autoridad y el poder del Señor. La semana pasada aprendimos que Él es todopoderoso, que si Él es todopoderoso para poder haber creado el universo, también es todopoderoso para cuidar de sus hijos. Dios vela por sus hijos, Dios cuida a sus hijos. Y en el versículo 3, el apóstol Juan trata de hacer algo aquí que es muy interesante. En el versículo 3 dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante. Interesante cómo el apóstol Juan trata de describir, pero ni siquiera Juan, que estuvo al frente y tuvo la oportunidad de poder bajar y de poder explicar, de poder anunciar, no tenía palabra para poder expresar cómo es Dios. Quiero decirle de que Juan trata de evitar rigurosamente toda explicación humana. O sea, él trata es algo que no puedo yo, ¿cómo decírselos? Explicar por mí mismo, sino que la Biblia misma va a tratar de decirnos a nosotros por qué razón no podemos describir a Dios. Vámonos por favor a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16. No se puede describir a Dios, es imposible. Solo se acerca a su descripción. Antropomorfóticamente es imposible. Nosotros hemos visto en los salmos que el Señor se describe que tiene alas, ¿sí o no? Se describe al Señor que le salen rayos, truenos y que su voz es como cascadas. Pero describir a Dios no se puede. Y eso es lo que Juan se encuentra con esta situación. Y por eso dice, semejante a. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16, el apóstol Pablo, que tuvo también la oportunidad de ir al tercer cielo, habla acerca de eso. ¿Lo tenemos todos, hermanos? 1 Timoteo 6, 16. A los consejos que le da al hermano Timoteo, compañero de lucha, de prisiones. Mire lo que dice el versículo 14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y mire cómo Pablo, que también tuvo la misma experiencia, no puede describirlo. Dice, el único que tiene inmortalidad, hablando de Dios Padre, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Quiénes se dieron cuenta de que llegó un meteorito a Rusia? Levante su mano. ¿Les preocupó? No, porque estaba muy lejos. No me preocupó. Estaba al otro lado. ¿Cómo? No, estaba muy lejos. Esto va a ser en Rusia. Pero hermanos míos, ¿cómo yo traté de explicar a los hermanos cuando estábamos en la clase? Cuando estábamos ahí en la cafetería, yo quería decirles a ellos cómo se miró eso en el video. Hermanos, se vio una gran luz, una luz resplandeciente. ¿Y cómo es una luz? Vamos a ver, ¿quién le gustaría describirme cómo es la luz? ¿Cómo es la luz, Marita? ¿Ah? ¿Describirme la luz? ¿Brillante? Ajá. Hermana, descríbame por favor la luz. Resplandeciente. Depende de la luz, pues punto. Ajá, ¿cómo? ¿Cómo pueden describir esa luz que se vio del meteorito? Cegante, o sea, pero ahora se imaginan ustedes que Juan estuvo delante del Señor. Amados míos, yo tengo una pregunta. Cuando nos vayamos de esta tierra y nos presentemos delante del Señor, ¿cuál cree que sea su impresión? Su impresión. Los escucho. Porque un día vamos a estar delante de Él, ¿amén? Y no es eso lo que anhela nuestras almas, pues. ¿O no es así? Ahora, la única forma de estar ahí es estando muertos. Porque el Señor venga por nosotros. Pero, ¿qué vamos a decir? Imagínense que el apóstol Juan, cuando se encontró con esta oportunidad, vámonos otra vez a Apocalipsis, él dijo, y vi sentado en el trono, o sea, en esa autoridad. No quiere decir que hay un trono en el cielo, sino que es algo, ¿cómo decirle? No es literal, sino que es figurativo. No existen tronos en el cielo, tampoco caballos. Amén.
No existe. Existen figuras. Ahora, él dice, y vi semejante. Ahí da una clave importante. Y mire cómo empieza a describirlo, capítulo 4. Y mire lo que dice. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante ¿a qué? A piedra de jaspe y de cornalina. Ajá, ¿y qué más continúa? Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Fíjate que yo investigando me di cuenta de que en Éxodo capítulo 28, versículos 17 y 20, habla acerca de estas piedras. Y estas piedras las tenía el sumo sacerdote en el pectoral. El pectoral, el sumo sacerdote, en el tiempo de Moisés, Dios ordenó a Moisés que construyera un tabernáculo. El tabernáculo de Dios no era un templo físico. El tabernáculo de Dios era como una tienda de campaña. Era una tienda. Y esa tienda, cada cosa tenía un significado. Lo que se miraba, lo que estaba en el cielo, él trató de Moisés, conforme a la revelación, de hacerlo en la tierra. Y el sumo sacerdote tenía muchos significados, su vestidura. Tenía una túnica, y ahí lo vamos a ver, vámonos a Éxodo capítulo 28, versículos 17 y 20. Y se encuentran esas piedras. La piedra de jaspe es transparente. La piedra de jaspe es como cristalina. Y la cornalina es de color rojizo. Y en Éxodo aparece esas dos piedras en el pectoral del sumo sacerdote. Éxodo capítulo 28. Éxodo capítulo 28. ¿Lo tiene? Hermano Ricky, léamelo por favor. Versículo 17 al 20. Perdón, del 15, hermano, por favor. Continúa, hermano. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en gastos de oro. Fíjese que algunos han sugerido que lo que vio Juan representan esas piedras, y esas piedras tienen un significado. ¿Sabe usted de que muchos creen que el jaspe es transparente? Bueno, es mejor dicho, el tapete de jaspe, el jaspe es transparente, pero simboliza la santidad. Y la cornalina, que es rojo, significa la ira de Dios. Y esto con lo que vámonos otra vez a Apocalipsis, por favor. Lo más interesante es que Juan, cuando vio esa manifestación, él se encuentra con dos realidades. Hermanos míos, la primera realidad que nosotros tenemos que comprender, y si él vio y dijo que eran como piedras, esas piedras de ese color, es porque él vio dos características de parte de Dios. La primera característica de parte de Dios es que Dios es santo, hermanos. Y esta es una realidad, nosotros no podemos negarla. Dios es santo. En 1 de Pedro capítulo 1, versículos 13 y 17, me lo busca por favor Giovanni, da una referencia a eso. Si Juan subió y tuvo la oportunidad de ver esa manifestación en el Espíritu, él vio la santidad de Dios. Pero le vuelvo a preguntar, ¿cómo es la santidad de Dios? Es lo que pudo imaginarse, fue que hubo una piedra. Y yo me imagino que él se había recordado lo que aprendió en el libro de Éxodo. Y yo me imagino que este Juan trató de explicarnos a nosotros de que él lo que vio era parecido al jaspe. O sea, que era transparente. Dios es santo, hermanos. Y nosotros como sus hijos tenemos que imitarle también a él. ¿Qué dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo del 13 al 17, hermano Giovanni? Ajá.
16 al 17. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Y si me invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según a la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Opinemos acerca del versículo. ¿Qué opinan al respecto? ¿Hermano? ¿Ustedes están de acuerdo ahora de que el espíritu le pertenece a Dios y el cuerpo, la carne, que se pierda? ¿Saben ustedes que ese es un concepto filosófico, gnóstico? Lo cual hemos llegado ahora a pensar de que la carne nuestra, a fin del cabo, los gusanos se la van a comer. Así de sencillo, ¿no? Estos gusanos, los gusanos se van a comer estos ojos que ven, dice. Por consiguiente, no importa, amados míos, nuestra actitud delante de Dios tiene que ser santa. Y la santidad, Dios la demanda, porque Él mismo dice, sed santos porque yo soy santo. Ahora, ¿cuál es el comportamiento y la actitud que debe tener el creyente en esta tierra? Amados míos, si nosotros ya fuimos apartados para Dios, que eso significa la palabra santo, apartado, amados míos, tenemos que conducirnos en santidad para con Dios. Ahora, apartarnos de toda inmundicia, apartarnos de toda situación la cual pueda alejarnos de Dios, es la lucha del creyente todos los días. Pero esta lucha viene porque Dios la pide que nosotros la tengamos. Y nosotros tenemos que imitarle a Él. Fíjense que en el versículo 17 de Primera de Pedro dice, y si invocáis, ¿por qué? Por Padre. Algunos dicen que se puede traducir como, si ustedes verdaderamente son cristianos. Los solteros tenemos que guardarnos para el Señor. Los casados tenemos que guardarnos para el Señor. Y guardarnos para el Señor no solamente en la mente ni en el corazón, sino que también con nuestros cuerpos. ¿Sabe usted que sacaron un estudio últimamente? Y este estudio a mí me sorprendió. Por cierto, lo estaba leyendo ayer. Y ese estudio reveló que el 24% del 100% de las parejas en Estados Unidos tienen enfermedades venéreas. Los matrimonios. Porque más de uno fue infiel. ¿Cómo la ves usted ahora? ¿Sabe usted de que todas esas fiestas, jovencitos, todas esas fiestas que se hacen cuando se está terminando el año escolar, ¿sabe usted que todas esas fiestas, aquí los jóvenes tienen una práctica tan fea, no sé si la siguen practicando? Yo recuerdo que lo vi en algunas películas cuando estaba adolescente, y es que muchos jóvenes hacen los 5 segundos en el cielo. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo? Los 5 segundos en el cielo, los 5 segundos en el paraíso, no es como. ¿Sabe qué es eso? Que ellos se encierran dentro del closet y cualquier muchacho entra o cualquier muchacha entra. ¿Cómo se llama? 5 segundos en el cielo. Y abren la puerta del closet y se mete la muchacha, todos jugando, bromeando, y se mete otro muchacho, que no es ni el novio, que no es ni el marido, quizás ni el amigo. Pero mira hasta qué punto hemos llegado. Hemos llegado al punto que ni los labios los respetamos ya. Increíble, ¿verdad? Decía el doctor Lavero Machado en una predicación, y esto es para usted, jovencito, guárdese para el Señor. Jovencita, guárdese para el Señor. Decía, deja de besar tantos sapos para encontrar tu príncipe azul. ¿Qué opinan al respecto? Hermano, yo no sé si el frío lo está afectando. ¿Qué opinan al respecto? Para los solteros, no, vos no entras ahí. Dijo, no, nosotros no. ¿Qué opinan los jóvenes? ¿Cómo dice? Hermanos míos, hoy los jóvenes, no, miren, ¿quiénes se acuerdan cuando estábamos los mayores de 35 años? Levanten su mano los mayores de 35 años. Levanten la mano, pues, hombre, ¿cuál es el miedo, hermano Salomón? A ver, los mayores de 35 años. Una pregunta tengo, hermanos. ¿Cuánto nos costaba darle un beso a la novia en la boca? ¿Cómo dice? Para agarrar el valor, ¿no?
Darle un beso a alguien en la boca, ¿se acuerdan en nuestros tiempos de adolescencia cómo era? Ni teníamos el valor de besarla. ¿Sí o no? Yo cuando tuve novio con Marisol, hasta miedo me agarraba la mano. No, es hablando en serio, hermanos. El beso era algo sagrado, ¿se acuerdan, hermanas? No, ¿saben hoy? Hoy el beso no importa. Hoy no, o sea, andan besando medio mundo, ¿sabe usted? Que hasta competencia hacen. Algo tan práctico, o sea, lo agarran como una practicidad. Un cambio de bacterias. Y tiene toda la razón. ¿Saben ustedes cuál es la parte más bacteriosa y más llena de microbios en el cuerpo humano? La boca. Increíble, ¿verdad? Y ahí decía una vez un predicador bien interesante, donde tú pones tu boca, jovencito. Es, que no sé si Néstor me enseñó eso, pero es como si besaras una ¿cómo se llama? Una chapa le llamamos nosotros. ¿Cómo se llama? La cosa de la puerta. La cosa de la chapa le llamamos nosotros. ¿Cómo le llaman en Colombia? La poma de la puerta. ¿Cómo le dicen en Venezuela, hermano? Pasaporte. Llavín le dicen en Honduras. ¿Y allá en Nicaragua? ¿Cómo? No, mentira. ¿Cómo le dicen en Nicaragua? ¿Cómo le llamamos en El Salvador? Ya pecho. Es volado, sí, boludo. En México, ¿cómo le dicen? ¿Cómo? Perilla. Imagínate cuántos significados hay. Y decían, es como si tú vinieras y pusieras tu boca en una perilla. Esos son las personas, los jovencitos y las jovencitas que se andan besando con medio mundo. Amados míos, nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Nosotros los adultos también tenemos que guardar nuestro cuerpo para el Señor. Los casados también, Giovanni. Sí, hermana. Hermana. Pues así es el mismo acto de aquellos jovencitos y jovencitas y hombres y mujeres casados que andamos besándonos con medio mundo. Hermano, la actitud de santidad no solamente es del corazón, es también con nuestros actos. Y si el Dios eterno santo que está ahí arriba y que está en todos lados, porque Él es omnipresente, que está en todos lados, nosotros tenemos que conducirnos, como decía el apóstol Pedro. ¿Con qué? Con mucho temor en este peregrinaje. El libertinaje no cabe en las cosas espirituales. Y ahí es donde nosotros tenemos que luchar contra nuestros conceptos culturales. Y ahí es donde nosotros tenemos que luchar con lo que nosotros creemos y apegarnos a lo que dice la Escritura. ¿Por qué razón? Porque el Señor nos pide santidad. Hermano, ¿sabe usted que una de las cualidades tan importantes que mirábamos en el Antiguo Testamento acerca de ese Dios santo, ese Dios tan bello y tan perfecto, es que le había pedido al pueblo de Israel que no se casaran con mujeres o con hombres que no fueran del mismo pueblo? O sea, que no fueran del mismo pueblo. Que no se casaran ni por alianza financiera ni militar de otras religiones. Y hoy, ¿cómo nos encontramos en la iglesia cristiana evangélica? Se casan con cristianos, se casan con católicos, y cristianos se casan con mormones. ¿Y qué dicen al final? No, es que yo sé que Él va a venir a mí. Yo sé que yo me lo voy a traer a Él. Pues dice la Escritura que usted ya estando en el Evangelio no abandone a su marido. Amén. Pero no, porque usted, así como entró en Cristo, así se queda, dice el apóstol Pablo. En pocas palabras, hermana, no abandone a su marido, sino que usted, dice la Escritura, que usted lo va a ganar para Cristo con su testimonio. Amén. La hermana me veo nerviosa. ¿Qué cree que le iba a decir? Déjalo. No, mentira, no. No sé si alguien me puede ayudar con el respaldo bíblico. Dale, Salomón, ayúdame. Amén. Léalo por favor, hermano Salomón. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, tampoco. Amén. Gloria a Dios. Te confirmación. Hermana, está diciendo que no la deje. No, yo no he dicho eso. Pero ya le di como una sorpresa, como que dije, ay, se me escapó. No, dice la Escritura que no le... ¿Por qué, hermana? Porque usted no era creyente, ni tampoco él.
Y el respaldo bíblico, hermanos, dale la cita bíblica por 1 Corintios 7. Santificado. Amén. Gloria a Dios por ello. Ahora bien, ¿qué es la parte más importante? Que siendo creyentes, buscamos pareja en conversa. Ahí yo no trabajo. Es que mami, usted no entiende. Es que usted viera cómo es de bello, hermoso ese hombre. Si yo sé, yo lo estoy poniendo en oración. No, hermanos. No os unáis en yugo desigual con los inconversos. Pero los creyentes que viven en Cristo Jesús tienen que también guardarse. Y dice la Escritura claramente que si uno se une a una ramera, es parte del cuerpo de con la ramera. Amados míos, la santidad, perdón hermano. Una pregunta, pastor, si por ejemplo en el transcurso del noviazgo, la muchacha es convertida, pero el muchacho no, en el transcurso del noviazgo, el muchacho se convierte, ahí sí ya no habla con él. Ya se convirtió al evangelio. Pero hermana mía, aceptémoslo. No es correcto. Es como jugar a la ruleta rusa. ¿Saben qué es la ruleta rusa? Que usted agarra una bala, la pone en el tambor. Así puede salir el novio. Y la mayoría de testimonios que yo he visto aquí en la iglesia y fuera de esta iglesia y en los ministerios que he estado, me he dado cuenta que el novio inconverso nunca se convierte. Al contrario, termina sacando a la muchacha del evangelio. Y eso sucede. Y ustedes han sido testigos en muchos casos, ¿sí o no? Es como aquella, yo no sé si les conté aquella vez de aquella mujer, la cual se casó con un hombre inconverso, ateo, blasfemo. Y yo les creo que les dije la semana pasada acerca de esa historia que leí, me la mandaron de Charles Stanley, un buen predicador, acerca de ese testimonio de esa mujer. Y esa mujer se casó con este blasfemo, hombre blasfemo, inconverso, se burlaba de las cosas de Dios, burlador de las cosas del Señor. Y cuando ella pues se terminó alejando del evangelio, ellos tuvieron un hijo, tuvieron una crisis, el hijo murió. Y estando ella en gran depresión, el marido se le acercó y le dijo, mira, le dice, si tú crees que acercarte a la iglesia y acercarte a tu fe te va a ayudar para solventar este dolor, no hay problema, acércate, yo te doy autorización. ¿Y ahora para qué? Le dije, si ya no tengo fe. Y eso es lo que sucede. Y es por eso que en el matrimonio, el que es cabeza del hogar, el hombre, tiene que inducir a sus hijos a las cosas de Dios, incluyendo a su esposa. Amén. Sí, hermano Rick. Sí. Amén. Ahora, eso es cuando en el camino los dos, siendo inconversos, uno es llamado por el Señor y se convierte al evangelio. Pero estando en el evangelio uno y el otro no se unáis con yugo desigual con los inconversos. Pero usted no lo conoce. Es que mire, pastor, es que ni le hace solo fellito. Ay. Mire, hermano, permítame un minuto, porque muchos dicen, es que mire, hay tan sinvergüenzas que dicen, es que en la iglesia no hay nada. Es que en la iglesia no se viene a buscar marido y mujer. Amén. Y solo 2 o 3 me dijeron amén porque saben que estamos en la razón, todos los que estamos aquí. A la iglesia se viene a aprender y adorar al Señor. Así que aquí no es a buscar ganado. Quiero ver cómo está este. Ay, no, muy chiquito. Quiero ver este. Ah, no, muy altote. No, aquí no, tiene plata. No, aquí no es de buscar carne. Yo me acuerdo, hermano Aníbal decía, un hermano que estuvo aquí con nosotros un buen tiempo, el que entra por la carne, se va con la carne. Y es verdad, la carne lo termina sacando. Un ejemplo, hermanos, ustedes que están solteros, manda al apóstol Pablo, que no se casen, hombre. ¿Ah? Hermanos, es que hermanos, no hay otra cosa mejor que servirle al Señor libremente. Y los que estamos casados, tenemos que servirle primero. Nuestra aflicción es que es verdad, la Biblia dice, estando en el Señor, ¿cuál es mi prioridad número 1?
Pero estando soltero, ¿quién es mi prioridad número uno? El Señor. El problema es que como nosotros como dejamos llevar por la carne, y como estamos carnales, y por las pasiones juveniles, hermanos míos, si no hay otra cosa más linda que la soledad en Cristo, pues. ¿O no es así? ¿Ah? Va, pues dije, no, ¿cómo así? Dije la escritura que tampoco deja al marido. ¿Cómo así? Nada. No. El detalle, claro, hermana, pero el apóstol, cuando uno entra en el evangelio, se da cuenta que hay prioridades más importantes que el sexo. El apóstol Pablo mismo dijo: he estimado todo como basura. Y si nosotros vemos a los hombres de la escritura, nos damos cuenta que ellos, estando en Cristo Jesús, siguiendo el llamado de Dios, habrían prioridades más grandes que el sexo, que el carro, que el dinero, que todo. Vivían y morían por el Señor. Ahora, hermana Ángela, ¿usted qué va a decir? No deje a Joyce, hermana, por favor. También están pidiendo permiso. No, hermano, aquí no les vamos a dar permiso de eso. Él tenía el don de continencia. Pero él sugiere, dice, no el Señor. Pero hermano, seamos realistas. ¿Ah? Ahora, si se está quemando, que ya se ve carbón caminando por ahí, cásese. Que es mejor que se case que se esté quemando, dice la Escritura. Pero hermanos, en estos tiempos, hay que ser sinceros, los tiempos son malos. Y si nosotros nos pusiéramos en los zapatos del apóstol Juan, porque fíjese que algo bien interesante. Vámonos otra vez, por favor, a Apocalipsis. Juan se dedicó al full time a predicar la palabra. El apóstol Pablo se dedicó al full time a servirle al Señor. ¿Cómo es posible que él, un hombre pecador como nosotros, tuvo esa gran oportunidad? ¿Sabe qué? Prioridad número uno es el Señor. Había un político que era muy malo, él lo aprendió de John F. Kennedy. Decía, primero el Salvador, segundo el Salvador y tercero el Salvador. John F. Kennedy dijo eso. Pero, él lo copió. Pero qué bonito que nosotros tuviéramos en nuestra mente. Primero el Señor, segundo el Señor y tercero el Señor. ¿Por qué razón? Porque Juan tuvo esa experiencia. Imaginen que Juan estuviera afanado en otras cosas, no hubiera tenido esta experiencia. Es ahí donde yo considero, hermanos, de que si nosotros estamos solteros, si usted tiene el don de continencia, gloria a Dios, dediquémonos al Señor. Y si usted está casado, sirvámosle a nuestras parejas en santidad. Ahora, continúa la palabra de Dios. Mire lo que dice. No sé si estamos claros, amén. El jaspe significa la santidad de Dios. Pero también hay otra piedra, y es la cornalina. Y la cornalina, investigando, es de color rojo. Amados míos, Dios es amor, amén. Dios es misericordia, Dios es bondadoso, pero también Dios es un Dios que tiene una ira santa. Le voy a describir, le voy a poner la diferencia entre la ira de Dios y la ira de los hombres. La ira de los hombres está sujeta al pecado, y la ira del hombre es descontrolada. ¿Qué es la ira del hombre? La ira del hombre es como aquel hombre que viene y agarra a su niño, porque anda bien borracho, se enojó con la esposa, y agarra al niño, y el niño y arruina el televisor, y de tanto enojo que tiene, agarra el cinturón y le empieza a pegar y a una ira, la mujer se mete, le mete un puñetazo, llega la policía, lo agarran como una bestia, ¡ah! Y empieza a romper. ¿Ustedes han visto el caso de Hulk? Esa es una ira descontrolada. Por eso el Bruce se llama, el actor el personaje ficticio, decía, tengo que controlarme, ejercicio, control. ¿Por qué? Porque hay un momento que esa ira es una ira descontrolada. Una ira descontrolada es aquel hombre que agarra a otro hombre a puñetazos y le empieza a pegar tan fuerte que le dice, ¡hey, ya déjalo, ya pará! Y le sigue dando, y se le enciende los ojos. Esa es una ira descontrolada. La ira de Dios es una ira santa. La ira de Dios va a ejecutarse porque el hombre le ha dado la espalda a Dios y le ha servido a Satanás. ¿Cómo? Claro, él ha anunciado, ha mandado profetas, mandó a su único hijo. Óigame bien, nos ha dado el gran privilegio a nosotros como iglesia a anunciar las buenas nuevas de salvación. Amados míos, la ira de Dios es real y está próxima. Y en los próximos capítulos del Apocalipsis nos vamos a dar cuenta cómo Él va a derramar su ira. Ahora, ¿qué dice Romanos capítulo 1, versículo 18? La ira de Dios es como una justificación para condenar al pecado. La ira de Dios va con razón, porque le han dado la espalda al Señor.
La ira de Dios no es una ira descontrolada. Amados míos, ¿ustedes se dieron cuenta de un hombre que tuvo una ira descontrolada esta semana pasada en las noticias? Sí, ese policía que lo despidieron, ¿se dieron cuenta de esa noticia? Y agarró el arma y con ira mató a la hija de un ex compañero de policía. Después mató a otro policía, compañero de él. Y después anduvo balaceando medio mundo, se metió a una cabaña, mató a otro policía y le prendieron fuego a la cabaña. No se sabe si le prendió fuego él o prendió fuego él. Esa es una ira descontrolada. La ira de Dios no. La ira de Dios va directamente a algo específico. ¿Qué dice Romanos capítulo 1, versículo 18? Vamos a ver. Ajá. Porque la ira de Dios, ¿qué dice? Ahí va la ira de Dios y le quiero comentar una cosa. Más adelante, dice la Escritura, porque lo que es de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Oiga bien, ¿desde la creación de qué? Del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Se da cuenta que la ira de Dios es una ira con control, una ira con justificación. Y ahí empieza a describir más, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios corruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de sus concupiscencias, de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hay una ira que viene. Y ojo, con los hermanos de pesca, al salir a predicar, ustedes tienen que decirle a la gente, por favor, hermanos pescadores, si no te arrepentís de tus pecados, se te está predicando la palabra, la ira de Dios viene sobre ti. Tienes que decirlo. Dios es amor, pero también es un Dios que va a derramar su ira sobre aquellos que se levantan en contra de Él. ¿O no es así? No, hoy tenemos unas predicaciones de aquel Dios. Dios es amor. Veámonos los unos a los otros, amados. Mire, hermano. Amén, hermano. Tenemos hasta la risa santa. No, hija, no es colgate. Es un movimiento neopentecostal que en las iglesias se tiran en los pisos y se empiezan a carcajearse. La risa santa. Hasta miedo me dio miedo ver ese video. Ay, Dios es amor. Hoy tenemos predicaciones de motivación. Tú eres criatura de Dios, bella, hermosa. Dios es amor. Lo que menos mencionan del púlpito es la palabra infierno. Lo que menos se menciona en el púlpito es la palabra juicio. Amados míos, y el juicio de Dios viene sobre esta tierra. Y en los próximos capítulos del Apocalipsis nos vamos a dar cuenta que ese juicio que viene, la gente va a pedir que las piedras se les tiren encima. Van a querer ser como topos, dice el Antiguo Testamento. Porque la ira que Dios viene, amados míos, lo que vimos el día viernes como esos meteoritos, no es nada a semejanza de lo que viene. Amados míos, la ira de Dios está ahí. Dios es amor, ¿amén? Pero también es un Dios justo. Por su justicia, por su carácter de justo, no puede pasar por alto las ofensas que la humanidad ha hecho durante siglos y siglos. Yo siempre cuando veo o voy a una corte, veo a ese hombre que está ahí con todo de negro y yo me le quedo viendo. Y a veces la mayoría son ancianos, no se ha dado cuenta. Ahí está el señor así, todo calvito, escribiendo. Estamos viendo un video de una muchacha, la cual graciosamente le dice, adiós, le dice el juez. Un señor barbudito, muy amable. ¿Quiénes vieron ese video en YouTube?
Y se ve el hombre que dice, Excuse me, dedicamos no sé cuántos meses más en la cárcel. ¿Qué? Adiós, le dice el juez. Y después dijo una mala palabra a ella, una mala expresión, regrese. Una multa mayor. ¿Usted cree que ese hombre es un buen abuelo? Sí, debe ser un buen abuelo. ¿Cariñoso? Sí. ¿Amoroso con su esposa? Claro. ¿Un hombre de buen nombre? Porque un juez no puede ser una persona que tenga un mal testimonio en la sociedad. Claro que sí. Pero cuando es de sentencia, fulano de tal, póngase de pie. Ejemplo, ponte de pie. Yo soy un juez. Giovanni, tú rompiste esta y esta regla. Cadena perpetua. Sí, misericordia. Y Giovanni puede decir, pero mi futuro. Usted asesinó. Usted mintió al Estado. Usted dañó una familia. Giovanni, cadena perpetua. Y no me hagas a cara porque le pongo la pena de muerte. ¿Y qué hizo? ¿Pero por qué? ¿Y el juez? ¿Qué hizo? ¿Es malo? No, no hay juez malo, hermana. ¿Sabe qué hay? Ciudadanos que quebraron la ley. Nosotros nos damos cuenta de que policía más malo. ¿Cómo es posible que le puso un ticket a esa persona y lo mandó a migración? ¿Y qué nos han dicho a nosotros? No maneje si no tiene licencia. Y lo agarraron una vez, y lo agarraron 2 veces, y la tercera vez. Señor, 100 días de cárcel. Señora, ¿qué hizo usted? No, es que mi hijo, es que tuve que ir a trabajar y lo dejé bajo llave ahí al niño de 2 años. Y el niño se intoxica y el niño muere. ¿Qué dice el juez? Sí, usted es una buena madre. No es una buena madre, rompió una regla. ¿Sabe usted que hay una ley en Virginia, la cual no podemos dejar a niños menores de 14 años no podemos dejar menores de 14 años solos? Y mayores de 14 años hasta 18 solo pueden estar 2 horas solos. Eso dice la ley de Virginia. ¿Decreto qué? ¿Quién dijo algo? ¿Está en contra de la ley o qué? ¿Cómo dice? ¿Yo? ¿Por qué? Eso es lo que yo recuerdo. De 12, bueno, pues por 2 años. Pero después de 12 no pueden estar solos más de 2 años, más de 2 horas. 4 horas. Bueno, pues, 4 horas. Perdóneme, pues, hombre, yo estudio la Biblia, no la ley. Yo me estaba recordando más o menos. Pero ¿qué hacemos nosotros los latinos? Dejamos a niños de 14, 15, 16 años cuidando a niños de 1 año, 2 años. ¿Saben ustedes que eso es prohibido? ¿O me equivoco? ¿Sabe usted que hay un problema en el caso nuestro? Y es que tenemos a hijos mal alimentados. Porque por no cocinar les damos puras hamburguesas. Y llegan a nuestro país los niños. ¡Qué bonita talla! Mira qué chapudito, mira qué bonito. Y lo llevan al doctor, anemia. Por la mala alimentación. ¿Y qué dice el juez? ¿Qué dice el trabajador social? Usted no tiene la capacidad. ¡Pero yo amo a mi hija! Sí, pero la ley dice, en el caso de Dios, toda gente se va a poner delante del Creador y van a decir, Dios, tú eres amor, ¿verdad, Dios? Sí, pero también soy justo. Y la ira se va a derramar contra aquellos que están con impiedad. Discúlpenme, si usted no lo creía, pero así es la verdad. La ira de Dios está ahí. Y mire qué más describe el escritor. Y gracias por la clarificación de las horas, pero es prohibido dejar a los muchachos más de 8 horas solos. ¿Amén? ¿Cómo dice? ¿Pero qué hacemos en la cultura latina, hermano? Los dejamos bajo llave. Y encadenados. ¿Qué dice la escritura? Versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y cornalina, y había alrededor del trono un arco. El arco iris, hermanos, en la cultura popular significa diversidad. En la escritura podemos encontrar la referencia como esperanza. El arco iris, hoy en día, la comunidad homosexual, no le diga comunidad gay porque gay en inglés significa feliz. No, la palabra correcta es homosexuales. ¿Estamos de acuerdo? No le diga así, pastor, es que así se llama, así se les tiene que decir. En la cultura popular,
El arco iris significa diversidad, o sea, hombres y mujeres, hombres con mujeres, o todos revueltos. Aquí hay diversidad. No, en la escritura simboliza esperanza. Busquen por favor Génesis capítulo 9, versículo del 12 al 15. Y él vio que el arco iris, que el color más representante del arco iris es el color verde. Y el verde, que es el que más domina, simboliza la misericordia, la esperanza. ¿Qué dice Génesis capítulo 9, versículos 2 y 15? Amén. ¿Qué dice, hermana? Amén. Hasta el versículo 15. ¿Cuál es la diferencia que encontramos en el libro de Apocalipsis? Habla de un arco, claro, se da a entender que es un arco iris, ¿verdad? Que habla el libro de Génesis. Aunque el libro de Génesis no dice que es un arco iris, hermano, dice que es un arco. Interesante, ¿verdad? Pero da una referencia al libro de Apocalipsis. ¿Y qué misericordia tiene Dios, hermanos míos? Dios es un Dios de ira, claro que sí, Dios es un Dios de amor, pero también Dios es un Dios el cual tiene misericordia y no quiere que nadie se pierda. Lucas capítulo 15, versículos 18 y 20. Y eso es lo que vio Dios, que es lo que vio Juan en Dios. ¿Qué vio Juan en Dios? Vio santidad, vio la ira que viene contra la injusticia, pero también ve la misericordia que todavía tiene sobre este mundo hasta el tiempo que Él tiene estipulado. Y el tiempo se está cortando. ¿Qué dice Lucas 15, versículos 18 y 20? Y corrió a su cuello, ¿y qué más dice? Y le besó. Dice el versículo 20, ¿verdad? Allí representa la misericordia de Dios para con la humanidad. Representa a Dios, el cual, cuando el pecador se arrepiente, puede ir a los brazos de su Salvador. Ahora, ese Dios misericordioso no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, dice la Escritura. Ahora, en el trono que vio Juan, y esto es para terminar, él vio algo también bien interesante, que alrededor del trono, vámonos otra vez a Apocalipsis, por favor, había 24 tronos y vi sentados en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Hermanos, algo bien interesante, está el trono del Señor, pero hay alrededor de él 24 tronos. Bíblicamente no hay una explicación quiénes son ellos. Se da entendido de que son los de la iglesia, los redimidos. No es Israel, porque Israel todavía no ha sido restaurada en ese tiempo. Sí. Ni tampoco se puede mencionar que son los mártires de la tribulación. Pero sí se puede creer de que son los hermanos los cuales hemos redimido con la sangre del Cordero. Y la sangre del Cordero nos redime a nosotros cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. ¿Qué dice 1 de Juan capítulo 1, versículo 9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados, no, para perdonar nuestros pecados, ¿y qué dice? Y limpiarnos de toda maldad. Pero lo más interesante, hermanos, es que alrededor del trono, esta es una parte muy linda, alrededor del trono, amados míos, Dios no comparte su gloria con nadie. Están alrededor, están los seres vivientes que aparecen más adelante, que lo vamos a ver la próxima semana. Pero arriba de Dios no puede haber nada. Y es por eso que hay unos cantos que están completamente equivocados. Y hay cantos los cuales hay un canto que habla acerca del trono y que creo que es de Marco Witt, que habla de un trono. Ahí lo vamos a buscar.
Pero, amados míos, simboliza de que los que están alrededor de Él son fieles servidores. Ninguno de los que estamos aquí somos dueños de un ministerio. El único que se merece la gloria y la honra es el Señor. Es por eso que nosotros, al llegar a la presencia de Dios, que Él nos haya limpiado con su sangre y tengamos esas coronas. La palabra corona ahí es estifanos, que son coronas de oro. Es coronas aquellas que le ponen a los vencedores. De ahí viene el nombre de Stephanie. En el griego. Son coronas. Y cuando esos ancianos están ahí, Juan ve que ellos hacen una actitud que nosotros debemos de hacer cada vez que se nos felicita o cada vez que nos da una recompensa. Cantan al Señor y ¿qué hacen? Y dan sus coronas delante de Él. Gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando muramos y estemos delante de la presencia del Señor? Lo único que yo puedo expresarle, de lo que yo puedo entender, es que yo no sé cómo voy a actuar delante de Él, pero es que no hay palabras. ¿Qué piensas tú hacer? Miren, esto es como cuando muchos hermanos, una familia de unos hermanos que estaban orando que querían volver a ver a sus hijos. Y todos estuvimos orando aquí, el hermano no puede venir por el trabajo. Pero yo le dije, hermano, ¿y usted qué va a hacer cuando vea a sus hijos? Yo no sé. Yo no sé si los voy a abrazar, los voy a besar, los voy a morder. La felicidad va a ser tan grande que yo no sé. Ahora se imagina usted que cuando estemos delante de la presencia del Señor, ¿cómo vamos a actuar? No se preocupe que vamos a tener una eternidad para poder expresar todo lo que sentimos. Qué bello, ¿verdad, hermanos? Pero se adquiere ese pasaporte, arrepintiendo de nuestros pecados y recibiéndole como nuestro Salvador personal. Nos vamos a poner en pie, vamos a terminar. Vamos a orar para finalizar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti para decirte, Señor,